Bienvenidos a Teotocos, el podcast que nos invita a tomar la mano de María, la Madre de Dios, para estar unidos a Jesús. Soy el Padre Antonio y es un honor estar contigo. Comenzamos. Hola nuevamente a un episodio más de Teotocos, un podcast donde estamos enamorados de María y hablamos de la Madre de nuestro Redentor. Te saluda el Padre Antonio de Jesús Peña Díaz, esperando que estés muy bien, donde quiera que nos escuches. Y también está conmigo nada más y nada menos que... Ivonne Reina. ¿Cómo te encuentras, Ivonne? Muy bien, Padre, un placer estar aquí con usted. No, un deleite compartir micrófonos, compartir un tema que nos apasiona. Ivonne, de pura casualidad, cuando tú escuchas la palabra santidad, la palabra ser santo, ser santa, ¿qué se te viene a la mente? ¿Es algo difícil? ¿Es algo fácil? ¿Es algo sencillo? A ver, ¿qué viene a la mente en un primer momento? Se me hace algo muy complejo. ¿Algo complejo? Algo complejo, pero también una persona dedicada a Dios. Una persona dedicada a Dios. A predicar sobre Dios. A predicar sobre Dios. Sobre María Santísima. Por ejemplo, María Santísima. Lo ligas, me llama la atención que lo ligas a una persona. Hay quienes piensan a objetos de Dios, consagrados, objetos sagrados, pero tú, santidad, una persona que está dirigida o unida a Dios. Quisiera tocar estos temas y ya hemos hablado en otra ocasión de San Antonio de Padua, pero los santos, a mí me gusta llamarles lugar de encuentro con Dios. La vida de los santos para mí los santos son lugares de encuentro con Dios. No tanto que ellos sean los protagonistas, sino que permiten que nos encontremos con Dios a través de su vida. Como instrumentos, Padre. Instrumentos. El gran Benedicto XVI, en su obra Jesucristo, la vida de Jesucristo, Jesús de Nazaret, perdón, la obra Jesús de Nazaret, dice que los santos son los verdaderos exégetas del Evangelio, son los verdaderos intérpretes del Evangelio a lo largo de la historia. Y yo quisiera, para profundizar en la santidad, en la cual nosotros estamos queriendo ahorita reflexionar, que la palabra de Dios ilumine por qué hablamos de santidad y por qué en la iglesia creemos en la santidad de personas que heroicamente imitan a Jesús, que por la gracia de Dios imitan y hacen presente a Jesús, interpretan el Evangelio en la historia. Vamos a escuchar al gran San Pablo en su carta a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en los cielos nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos por adopción, conforme al beneplácito de su voluntad, para hacer juntos un himno de alabanza a su esplendorosa gracia, con la que nos ha favorecido en el amado. En su Hijo, por medio de su sangre, alcanzamos la liberación y el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Dios derramó con abundancia en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia. Por su bondad nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que Él se propuso en Cristo, llevar a cabo su proyecto salvador en la plenitud de los tiempos, recapitulando en Cristo todos los seres, los de los cielos y los de la tierra. Nosotros, los que ya estábamos destinados conforme al designio de Dios, quien todo lo lleva a cabo según su voluntad. También hemos sido constituidos herederos en Cristo, para que los que ya esperábamos en Él, seamos un himno de alabanza a su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, la buena nueva de su salvación, fueron sellados al creer en Cristo con el Espíritu Santo prometido. Él es garantía de nuestra herencia hasta la liberación del pueblo que Dios adquirió para ser un himno
de alabanza a su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sabías, Ivonne, que tú eres parte de un himno de alabanza a la gloria de Dios? No, Padre. Es importante que lo tengamos consciente. Tú y yo somos parte de un himno de alabanza. Somos melodía de Dios. Cuando dice San Pablo en este himno cristológico que nos recuerda nuestro llamado a la santidad, fíjate la palabra que se utiliza en este español, después de traducirlo del griego, himno de alabanza a su gloria. Y hoy quisiera hablar de una obra tan importante para la espiritualidad mariana, las glorias de la Virgen María, del gran San Alfonso María de Ligorio. Para quien esté escuchando este pasaje, por favor, anota esta obra que sí o sí has de leer para cuidar tu espiritualidad mariana, de forma tal que la espiritualidad mariana se encuentre enriquecida por el testimonio de los santos, y en este caso no es cualquier santo, que dicho sea de paso, no hay categorías que unos sean más, otros menos. Una vez Santa Teresita del Niño Jesús hacía esa aclaración: yo soy una florecilla pequeña en el jardín de Dios, hay otras rosas majestuosas, ella en su humildad. Pero todos los santos, hasta el más pequeño, como dice el Evangelio, es el más grande delante de Dios. Pero sí estamos delante de una verdadera lumbrera, y estoy hablando del gran San Alfonso María de Ligorio, nacido a finales del siglo XVII, y que toda su expresión, toda su misión, sus fundaciones en el siglo XVIII al día de hoy siguen siendo una luz en medio de la oscuridad de la historia, o de las oscuridades de algunos momentos de la historia. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de él, Ivonne? Claro que sí, Padre, con gusto. Mire, en una audiencia general del Papa Benedicto XVI, nos habla de San Alfonso María de Ligorio como un santo doctor de la Iglesia al que le debemos mucho, porque fue un insigne teólogo moralista y un maestro de vida espiritual para todos, sobre todo para la gente sencilla. Nació en 1696 en el seno de una familia napolitana noble y rica, dotado de notables cualidades intelectuales. Con tan solo 16 años, obtuvo el doctorado en Derecho Civil y Canónico. Durante 8 años ganó todas las causas que defendió. Sin embargo, en su alma sedienta de Dios y deseosa de perfección, el Señor lo llevó a comprender que lo llamaba a una vocación muy diferente. Indignado por la corrupción y la injusticia, abandonó su profesión y decidió hacerse sacerdote. Tuvo excelentes maestros que lo introdujeron en el estudio de la Sagrada Escritura, de la historia de la Iglesia y de la mística. Algunos años después, emprendió su obra de escritor. Fue ordenado sacerdote en 1726. San Alfonso inició una labor de evangelización y catequesis entre los estados más bajos de la sociedad napolitana, a la que le gustaba predicar y a la que instruía en las verdades fundamentales de la fe. Con paciencia les enseñaba a rezar, animándolos a mejorar siempre su modo de vivir. Tiempo después, fundó la Congregación Religiosa del Santísimo Redentor. Estos religiosos fueron auténticos misioneros itinerantes que llegaban a las aldeas más remotas. Todavía hoy en día, esparcidos por numerosos países del mundo, con nuevas formas de apostolado, continúan esta misión de evangelización. Murió en el año de 1787, más tarde fue canonizado y fue declarado doctor de la Iglesia. Fue proclamado por el Papa Pío XII, patrono de todos los confesores y los moralistas. San Alfonso nunca se cansaba de repetir que los sacerdotes son un signo visible de la infinita misericordia de Dios, que perdona e ilumina la mente y el corazón del pecador para que se convierta y cambie de vida. Las obras de teología de San Alfonso son muchas y también tiene otros escritos destinados a la formación religiosa del pueblo, tal como las glorias de María, la práctica de amar a Jesucristo, entre muchas más. San Antonio insiste mucho
San Alfonso insiste mucho en la necesidad de la oración. De aquí su famoso axioma: quien reza se salva. Él era muy devoto de la Virgen María. Alfonso ilustra su papel en la historia de la salvación, la asocia a la redención y mediadora de gracias, madre, abogada y reina. Además afirma que la devoción a María nos confortará grandemente en el momento de nuestra muerte. Totalmente la enseñanza de San Alfonso María de Ligorio nos permite anhelar y responder ese llamado a la santidad. Y es importante, querida Ivonne, con esto, que esta breve síntesis que Benedicto XVI hace en esta audiencia en torno a la vida de San Alfonso María de Ligorio, que sembremos en el corazón de las personas el anhelo de la santidad. Hemos de hablar de santidad y yo me atrevo a decir, hemos de ser misioneros de la santidad. Todos los días hemos de pensar en la propia santidad, porque simplemente, como dirá también la gran Santa Teresita del Niño Jesús, si el Señor pone un deseo en nuestro corazón, ha brotado de Él, de forma tal que yo sí quisiera, para ti y para todas las personas, que tengamos en nuestro corazón sembrado ese anhelo de santidad, porque estamos diseñados para ello. Es capricho de Dios que seamos santos. Cuando el Señor se encapricha con nosotros, en cada persona, al menos a lo largo de la historia, lo hace santo. La hace santas en el caso de las mujeres. Y yo sí quisiera hablar de este tema que yo le comentaba a mis compañeros. Es el gran tema olvidado de las homilías. Es el gran tema olvidado de las predicaciones. Es el gran tema olvidado de algunas catequesis. Yo me acuerdo con mucha tristeza, y lo digo sinceramente con tristeza, estaba en el seminario y casi 9 años de formación. Si yo pudiera contar las veces que en las predicaciones del seminario se habló de santidad, la gente se sorprendería. Y por eso, precisamente por esa ausencia del tema de la santidad o el tema del cielo, porque ese es otro tema ausente, se habla de tantas cosas, pero lo que son el cielo, la santidad, a algunos de nosotros nos gusta hablar precisamente y ponerlo como novedad. Hemos de anhelar la santidad, hemos de anhelar el cielo. Estamos llamados a la santidad. Estamos diseñados para la santidad. No tenemos, como cuando, me gusta decirle a los jóvenes, cuando llegas a un lugar y ves una ropa o una blusa, en el caso de las damas, que te queda justo a tu medida, pareciera que alguien lo diseñó para ti. Bueno, aquí lo interesante es que Dios diseñó para nosotros una santidad exclusiva. Tu santidad, Ivonne, la ha deseado Dios. La santidad de un servidor, aunque sea pequeña, decía el gran padre Rafael Guerrero en mi seminario, es la medida de santidad que quiere el Señor. Esa, pídele al Señor esa. Son pocos los padres que nos han hablado de este gran proyecto de Dios que tiene para nosotros. Bueno, San Alfonso María de Ligorio, esa va a ser su predicación. ¿Por qué la fundación de los redentoristas? Porque todos están llamados a ser salvados. ¿Por qué son misioneros itinerantes? Para que la gente no deje de escuchar el Evangelio. Y ahí el gran ejemplo de María, que a donde quiera que ella llega el Redentor. Llega la salvación. Y si llega la salvación, llega la santidad. Entonces pidámosle al Señor que nos dé deseos de santidad, anhelos de santidad, sueños de santidad. Decías hace ratito, bueno, padre, es que yo creo que santidad es algo para una persona que tiene mucho amor a Dios. Yo le preguntaba a los jóvenes de la universidad, ¿es algo complicado, padre? Y yo les decía, si supieran que la verdad la santidad es lo más sencillo. Nosotros somos quienes lo complicamos, pero la santidad es lo más sencillo. Simplemente es obedecer a Dios. Y ser santos en nuestras actividades, en nuestro entorno, padre. Así es. Así es. Cuando San Alfonso María de Ligorio piensa las glorias de María, literalmente va a utilizar una oración que tú y yo conocemos, o quien esté escuchando este episodio conoce. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. En esta oración va a San Alfonso María de Ligorio a plasmar cada título, cada ejemplo desde la vida de María para que tú y yo tengamos hambre de santidad. Por ejemplo, en el capítulo 1, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, de la confianza que hemos de tener en la Virgen por ser Reina de Misericordia. Reina de Misericordia, si su hijo es rey, ella es reina. La Gebirá en los textos del Antiguo Testamento, la Reina Madre, no que ella se ocupe el lugar del rey, sino por el simple hecho de ser la madre, puede administrar, puede interceder. La Gebirá, Reina de Misericordia, que debemos tener con mayor confianza en la Virgen María por ser nuestra madre. Esta identidad, te platico algo, Ivonne. Una persona se acercó conmigo un día, y me dice, en apariencia la persona de mucha devoción, en apariencia, y me dice, Padre, a mí la Virgen me dijo, me ha hablado la Virgen y me ha dicho que a Jesús no le gusta y empezó a decir varias cosas. Y le digo la siguiente frase, yo conozco a mi madre me habla, conozco la voz de mi madre, y ella, es que la Virgen quiere, y la Virgen me está diciendo a través de mí a usted, y yo le sigo diciendo, a mi madre yo la conozco, a mi madre yo la escucho, y la señora insistía, no te hago el cuento largo, Ivonne. Cuando uno conoce tanto a María, a nuestra Madre Preciosa, tanto que hasta conoces el tono de su voz, también conoces si las palabras que brotan de sus labios inmaculados coinciden con otras palabras. La persona nunca distinguió lo que yo le decía. Yo conozco a mi madre, conozco sus labios me dicen, haz lo que Jesús te dice. Mi madre solamente me enseña, o nuestra madre solamente nos enseña a hacer lo que Jesús nos dice. Ella no es la protagonista. Ella no es la protagonista del Evangelio. La redención de la que habla San Alfonso María de Ligorio no viene de María, viene del Hijo de María. Por eso debemos tener confianza en María como madre, porque ella es la discípula del Redentor, del grande amor que nuestra madre nos tiene. María también es madre de los pecadores arrepentidos. Eso es importante que lo sepamos. Como dice la Sagrada Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. María es madre de los pecadores arrepentidos. María es vida nuestra porque nos alcanza el perdón de los pecados, es la intercesora. Si se nos acabó el vino de la gracia, si se nos acabó el vino del anhelo de santidad, si se nos acabó el vino de unirme al Señor, María va a interceder. Qué importante, siempre acudir a nuestra Madre para que interceda por nosotros. Siempre. Tú has sido muy insistente en estos episodios de acudir, de acercarnos. Pues tú eres una mamá, tú eres mujer. Eso le sale bien a ustedes las mujeres. El hablar, el en ocasiones interceder por otros. Esa sensibilidad que tienen. Por eso con mucha confianza hay que acercarse a ella. La Virgen también es nuestra vida porque nos obtiene la perseverancia. Hace dulce la muerte de sus devotos. Cuando comparto una anécdota, Ivonne, mis dos abuelas, materna y paterna, las dos, doña Demetria y doña Lolita, fue interesante la manera de su tránsito, su muerte, porque ambas no fue larga su pena, su enfermedad, fue breve. Mi abuela materna dormida y mi abuela paterna fue breve su agonía, ambas devotas de la Virgen María. Impresionante. Es impresionante. Y ese antecedente, si lo acercamos a tantas personas, a tantos hombres y mujeres devotos, saludos a la familia del señor Antonio que visité una vez en el hospital. Comparto este testimonio, Ivonne. Él era devoto de la Virgen del Roble. Y yo lo veía rezando el Santo Rosario por sus hijos, por sus amigos, en la basílica. El Señor no fue larga, al menos el momento de estar en el hospital.
asistido por todos los auxilios sacramentales, y el día de que él falleció, su celebración eucarística, su familia reunida, y los frutos de esa celebración, Qué impresionante. impresionante. Es lo que nos dice nuestra madre, que ella nos va a asistir el día de nuestra muerte. Así es. Ella no nos va a permitir una agonía larga. No, y es impresionante. Yo doy ese testimonio porque es importante que la gente sepa. Por eso el anhelo de santidad es juntarme con los santos. Si nuestra Madre Preciosa, la muerte no la ha tocado, quien se junta con los santos, la muerte va a ser, le pedimos al Señor, breve. Ese momento doloroso de miedo que nos da, porque somos seres humanos y nos da temor, nos tiene que dar temor el momento de la muerte. Si no nos da temor, entonces hay que revisar algo. Pero qué importante, al menos esta enseñanza. María como esperanza de todos, María esperanza de los pecadores, que ayuda prontamente a los que la invocan. Tú hablas de la intercesión, el poder de María contra las tentaciones. Esto, Ivonne, es oro puro. Pensar solamente en María cuando estoy luchando. Ayúdame, mamá, como cuando nos caemos, ¿no? Sí. Mamá, por favor, o cuando... Esa famosa frase, detrás la caída, ahí voy yo, dice la mamá. Siempre pensar en María. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué pensar en María en las tentaciones? Porque ella es inmaculada. En nuestros momentos de debilidad, invocarla. Invocarla. Pedirle su ayuda. Es una manera de decir, piensa en lo santo. En el momento de que piensas en la muerte o que piensas en el pecado, piensa en lo santo. Cuán necesaria es para salvarnos la intercesión de Nuestra Señora. Ella que tanto amó al Redentor, ella nos enseña a amar la redención. María es nuestra abogada, para quienes nos encanta y nos sentimos orgullosos de la defensa o de hablar de manera adecuada. Tiene poder para salvarnos a todos. María es abogada compasiva, no rehúsa defender la causa de ningún desvalido. Es de las mejores abogadas. Sí. Ella es doctora como abogada. María hace las paces entre Dios y los hombres. ¿Por qué esa frase tan fuerte de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia? Porque María es el lugar donde comenzó la redención por el simple hecho de decir, hágase, hágase. La humildad de María colabora, coopera con nuestra salvación. Hágase. María Santísima mira con gran compasión nuestras miserias para remediarlas. María libra del infierno a sus devotos porque nos hace pensar en el cielo, nos hace pensar en la santidad. Como dice San Pablo en los Efesios, yo soy hijo predilecto. Y se nota más que soy hijo porque tengo a María como mi mamá. María alivia a los suyos las penas del purgatorio y los saca de ellas, como al menos la promesa de Nuestra Señora del Carmen. Eso es para quienes son devotos de Nuestra Señora del Carmen. Después hablaremos a detalle sobre ella. María lleva a sus siervos a la gloria. Cuán grande sea la clemencia y piedad de María, y el nombre de María es dulcísimo en vida y en muerte. Es un libro que recomendamos. Todos los libros que tengan que ver... Ivonne lo sabe, y para ustedes, los doctores de la Iglesia son camino seguro para incrementar nuestra perfección cristiana. San Alfonso María de Ligorio no es la excepción. Recomendable leer, que tengamos de cabecera, como el gran San Luis María Griñón de Montfort con el Tratado sobre la verdadera devoción a María, estos textos para cuidar nuestra espiritualidad cristiana, que obviamente incluye la espiritualidad mariana. Ivonne, ¿tú quisieras compartir? Qué importante cultivarnos, Padre. Cultivar nuestra fe, nuestro amor. Y qué mejor que guiarnos de estos santos que nos han dejado un tesoro maravilloso. Y que usted también que nos introduce a ellos. Y vaya, debo decirle que ha aumentado mi lectura. No, y que la santidad es para el papá, para la mamá, para el joven, para el niño, para la niña, para el anciano. La santidad, yo le digo a la gente, bueno, tú cuando me escuchas, solamente me he de levantar en la mañana pidiéndole al Espíritu Santo, ayúdame a ser un poquito más santo de lo de ayer, porque ya ayer me he esforzado con tu gracia, Señor, no sin tu gracia, con tu gracia, no por mis méritos ni por mis fuerzas, porque eso no es así, es por ti, Señor, porque proviene de ti. Señor, hazme himno de alabanza a tu gloria, que al menos el día de hoy sea un pedacito de tu melodía y que la gente se dé cuenta, ¿verdad? De forma tal que vayamos haciendo una gran armonía, porque todo esto proviene de Dios. El que sopla, el que dirige nuestra santidad es Dios.
y la más bella sinfonía o la más bella armonía, qué mejor ejemplo que la Virgen María, sinceramente. Que nuestras acciones sean agradables a Dios. Siempre agradables a Dios. Y si son defectuosas, le decimos a María, por favor María, tú, eso lo encontraremos por ejemplo en San Luis María Niño de Montfort, si hay defecto en mi manera de vivir, tú María, preséntalo ante el Señor. Sé tú quien, con tu pureza, con tu santidad, me compartes de lo que te ha regalado el Señor. Y Ivonne, para ir concluyendo el episodio, ¿crees que ahora, después de platicar desde la enseñanza del gran San Alfonso María de Ligorio, sea complicado anhelar la santidad? No, porque ya estás más consciente de qué cosas van a agradar a nuestra madre. Así y es. Uno se deja dirigir por ella. Así es. Como dice el gran San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, pensemos y deseemos las cosas del cielo, las cosas de arriba. Para quien nos esté escuchando, a Ivonne y a un servidor, le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que siembra en tu corazón anhelos del cielo, anhelos de santidad. Y nos hemos de acostumbrar al cielo ya, porque si no nos acostumbramos al cielo ahorita, ¿qué esperamos en la eternidad? Ya, el cielo lo tenemos que saborear ya, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, entre nuestros amigos, entre nuestra familia. El cielo ya comenzó en quienes obedecemos al Señor, que como dice San Pablo, estamos destinados para la santidad. Y una muestra de ello es María, la Madre del Redentor, el que es todo santo, el que es la fuente de nuestra santidad. ¿Unas palabras para despedirnos, Ivonne? Voy a citar un poquito aquí del texto, Excelente. Padre, que me encantó, que leí. Dice: tu nombre, oh Madre de Dios, está lleno de gracias y de bendiciones divinas, de modo que puedo pronunciar tu nombre sin que aporte alguna gracia al que devotamente lo invoca. Eres la que conforta a los pecadores con la esperanza del perdón y de tu gracia. Tu dulcísimo nombre es un ungüento perfumado con aroma de gracia divina. Ah, Señora, que nos acordemos de nombrarte con frecuencia, llenos de amor y confianza, ya que nombrarte así es señal o de que ya se posee la gracia de Dios o que de pronto se ha de recobrar. Así es. Y yo sí les comparto, bueno, Ivonne me conoce, pero siempre díganle a María, mi mamá, mamita. Dile como bueno, yo en mi caso a mi mamá sí le hablo, a María es mi mamá, no como alguien lejano, es la que siempre me acompaña, la que siempre está, porque si no está ella, esa tentación me va a invadir, esa tentación me va a coquetear, pero yo solamente tenemos solamente mirada para nuestra madre, mirada para el Señor. El amor de este corazón solamente ha de ser Dios, porque es lo que nos enseña a ella. Haz lo que Él te diga. María es la que nos ayuda a que nuestro corazón solamente tenga su atención en Dios. Gracias por haber escuchado este episodio y por habernos visto. Le pedimos al Espíritu Santo que siembre en ti, quien ha escuchado este episodio, anhelos de santidad. Querida Ivonne. Muchas gracias, Padre. Es un honor estar aquí con usted. Aprendimos bastante. Y nos vemos en el próximo episodio de Teotocos. Buenas noches. A ti que escuchas este episodio, te deseo lo mismo. Que Dios esté presente en tu vida a través de la ternura de María. Somos Ilumina Más.